olvida todo lo que creía saber sobre el Papa León XIV. Hoy, su propio hermano rompe el silencio y revela detalles inéditos de una infancia marcada por sueños, desafíos y un carisma que ya desde pequeño lo diferenciaba de todos. Lo que escucharás a continuación no solo humaniza al líder espiritual más influyente del mundo, sino que también te hará replantear el verdadero origen de la grandeza. Prepárate para descubrir el lado más desconocido y sorprendente del Papa, contado desde la intimidad familiar. Suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué te sorprendió más de la infancia del Papa. Desde muy pequeño, el futuro Papa León XIV mostró señales inconfundibles de liderazgo y compasión, cualidades que no pasaron desapercibidas para quienes lo rodeaban. En el seno de una familia modesta, donde el respeto, la fe y el esfuerzo eran valores cotidianos, él destacaba no solo por su inteligencia, sino por su capacidad de conectar con los demás de una manera genuina y profunda. No era el típico niño que buscaba llamar la atención por medio de travesuras o gestos grandilocuentes. Su presencia se hacía notar por la forma en que cuidaba de sus hermanos, amigos y vecinos, y por su habilidad para unir a los grupos más diversos. Los relatos familiares coinciden en que desde los primeros años asumía un papel de mediador natural. Cuando surgían disputas entre los niños del barrio, él intervenía con una calma sorprendente para su edad, escuchando a cada parte y buscando soluciones que satisficieran a todos. No imponía su voluntad, sino que lograba que los demás se sintieran escuchados y valorados. Esta actitud conciliadora no solo resolvía conflictos, sino que también generaba un ambiente de confianza a su alrededor. Los adultos solían comentar que tenía un don especial para entender a las personas y para inspirar respeto sin recurrir a la autoridad rígida. En los juegos, su liderazgo era evidente, pero nunca autoritario. Organizaba partidos de fútbol improvisados en la calle, asegurándose de que todos los niños, incluso los más pequeños o tímidos, pudieran participar. Si alguien quedaba fuera era él el primero en darse cuenta y en buscar la manera de incluirlo. Su sentido de la justicia era innato y no toleraba las burlas o el abuso hacia los más débiles. En más de una ocasión se enfrentó a chicos mayores para defender a quienes sufrían acoso, ganándose tanto admiración como alguna que otra reprimenda por parte de los adultos preocupados. La compasión que demostraba no se limitaba al entorno infantil. Desde muy joven, acompañaba a su madre en las visitas a personas mayores o enfermas del vecindario. Aprendió a escuchar historias de vida, a ofrecer compañía y a brindar ayuda sin esperar nada a cambio. Estas experiencias marcaron profundamente su carácter y sembraron en él la convicción de que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio silencioso y constante a los demás. En el ámbito escolar, su actitud era la misma. No solo destacaba por sus buenas calificaciones, sino por su disposición a ayudar a compañeros que tenían dificultades. Si algún alumno era excluido o se sentía solo, él se acercaba con naturalidad, ofreciéndole apoyo y amistad. Los maestros lo describen como un estudiante atento, curioso y siempre dispuesto a colaborar en actividades solidarias o proyectos comunitarios. Su empatía trascendía las diferencias de origen, religión o condición social, y desde pequeño mostró una sensibilidad especial hacia quienes sufrían injusticias o discriminación. Un episodio que quedó grabado en la memoria de su familia ocurrió cuando tenía apenas 8 años. Durante una fuerte tormenta, una familia del barrio perdió su casa a causa de una inundación. Mientras muchos observaban la tragedia desde lejos, él insistió en organizar una colecta de ropa y alimentos entre los vecinos. Recorrió casa por casa, explicando la situación y motivando a otros niños a sumarse. Su iniciativa logró movilizar a toda la comunidad, y la familia afectada recibió no solo ayuda material, sino también el consuelo de sentirse acompañada en su dolor. Este gesto, aunque sencillo, reveló la capacidad de liderazgo y la empatía que lo caracterizarían toda su vida. La relación con sus hermanos fue otro espacio donde se forjaron sus habilidades de liderazgo y compasión. Como hermano mayor, asumió desde temprano la responsabilidad de cuidar y orientar a los más pequeños. No imponía su autoridad, sino que guiaba con el ejemplo y el diálogo. En los momentos de dificultad familiar, enfermedades, problemas económicos o pérdidas, fue un pilar de apoyo para todos, transmitiendo serenidad y esperanza, incluso en las circunstancias más adversas. Su sentido de la responsabilidad se manifestó también en pequeños detalles cotidianos. Se encargaba de tareas domésticas sin quejarse, ayudaba a sus padres en lo que fuera necesario y mostraba una madurez poco común para su edad. Los vecinos recuerdan que era frecuente verlo ayudar
a personas mayores a cargar bolsas del mercado, limpiar la acera o cuidar a niños más pequeños cuando sus padres debían ausentarse. Nunca buscaba reconocimiento por estos actos. Para él eran expresiones naturales de la convivencia y el respeto mutuo. A medida que crecía su liderazgo, se fue consolidando en distintos ámbitos. Participó activamente en grupos parroquiales, donde pronto se convirtió en referente para otros jóvenes. Su capacidad para escuchar, comprender y motivar a los demás lo llevó para asumir roles de coordinación en actividades solidarias, retiros espirituales y campañas de ayuda social. Siempre ponía el bienestar del grupo por encima de sus intereses personales y animaba a todos a descubrir sus propios talentos y ponerlos al servicio de la comunidad. La compasión y el liderazgo de Leo XIV no eran fruto de una estrategia consciente, sino la consecuencia natural de una educación basada en el amor, la fe y el ejemplo. Sus padres, profundamente creyentes, le enseñaron desde pequeño el valor de la oración, la importancia de la honestidad y la necesidad de actuar siempre con rectitud. Estas enseñanzas se reflejaban en su vida diaria y en la forma en que trataba a los demás. Con el paso de los años, quienes lo conocieron en la infancia coinciden en que su grandeza no residía en gestos espectaculares, sino en la coherencia entre sus palabras y sus actos. Nunca se creyó superior a nadie y siempre estuvo dispuesto a aprender de los demás. Su humildad, lejos de restarle autoridad, le otorgaba una fuerza especial para inspirar y guiar. Estos primeros años, marcados por el liderazgo y la compasión, sentaron las bases de lo que sería su vida adulta y más tarde su pontificado. La capacidad de unir, de mediar, de servir y de defender a los más vulnerables no surgió de la nada, sino que fue por el resultado de una infancia vivida con intensidad de entrega y un profundo sentido de justicia. La historia de Leo XIV con niño es en esencia la historia de un corazón dispuesto a amar sin límites y de una voluntad firme para transformar la realidad desde lo pequeño y cotidiano. Desde sus primeros años, la curiosidad intelectual del futuro Papa León XIV fue una característica que lo distinguió tanto en su familia como en la escuela. No era simplemente un niño obediente que cumplía con sus deberes. Su mente inquieta lo llevaba a cuestionar todo lo que lo rodeaba, buscando siempre comprender el porqué de las cosas. Sus padres, conscientes de esta sed de conocimiento, fomentaron desde temprano el hábito de la lectura en casa. Así la pequeña biblioteca familiar se convirtió en su refugio favorito, un espacio donde podía explorar mundos lejanos y descubrir ideas nuevas. Era común verlo absorto en libros de historia, biografías de personajes célebres, relatos de santos y mártires y textos de ciencia adaptados para niños. No se conformaba con leer, sino que anotaba preguntas en los márgenes y luego las compartía con sus padres maestros o el párroco local. Su curiosidad no conocía límites, quería saber cómo funcionaba el universo, por qué existía el sufrimiento, qué había más allá de las estrellas y cómo era posible que la fe transformara la vida de las personas. En la escuela, sus profesores notaron rápidamente su capacidad para ir más allá de lo superficial. Durante las clases de catecismo, no se limitaba a memorizar respuestas, sino que planteaba preguntas profundas sobre el sentido de los sacramentos, el papel de la Iglesia en la sociedad y la relación entre la fe y la razón. Estas inquietudes, lejos de incomodar a sus maestros, los motivaron a prepararse mejor y a promover debates enriquecedores en el aula. Muchos recuerdan cómo sus intervenciones generaban discusiones entre los alumnos, animando a todos a pensar críticamente y a buscar respuestas propias. Su amor por el aprendizaje no se restringía a los libros. Disfrutaba observando la naturaleza, explorando los parques y jardines del barrio y recolectando hojas, piedras y pequeños insectos para estudiarlos en casa. Su curiosidad científica lo llevó a construir experimentos caseros como pequeños volcanes con bicarbonato y vinagre, o maquetas del sistema solar hechas con materiales reciclados. Estas actividades despertaron en él un respeto profundo por la creación y una admiración por la inteligencia humana. La familia jugó un papel fundamental en este proceso. Sus padres, aunque de recursos modestos, hacían un esfuerzo especial para regalarle libros en cada cumpleaños o festividad. Los hermanos mayores y menores también participaban en las tertulias familiares, donde se discutían temas de actualidad, historia y religión. Estas conversaciones, a menudo animadas y apasionadas, fortalecieron su capacidad de argumentar, escuchar y respetar puntos de vista diferentes. No faltaron momentos en los que su curiosidad generó desafíos. En ocasiones, sus preguntas incómodas sobre temas delicados como la pobreza, la injusticia
o los conflictos armados provocaban silencios incómodos entre los adultos. Sin embargo, lejos de desalentarle estas reacciones, lo impulsaban a investigar más, a buscar otras fuentes y a consultar con personas de distintas generaciones y experiencias. En la parroquia, su inquietud intelectual se tradujo en un compromiso activo con las actividades de formación. Participaba en grupos de estudio bíblico, talleres de reflexión y charlas organizadas por la comunidad. Allí no solo aprendía de los mayores, sino que también compartía sus propias ideas y animaba a otros jóvenes a sumarse al diálogo. Su capacidad para conectar conceptos complejos con ejemplos cotidianos lo hacía un interlocutor valioso, incluso para los adultos. La curiosidad de Leo XIV no era solo académica, también tenía una dimensión espiritual. Desde pequeño, se preguntaba por el sentido último de la vida, el misterio de la muerte y la posibilidad de la trascendencia. Estas inquietudes lo llevaron a profundizar en la oración personal y a buscar momentos de silencio y contemplación. A menudo, se le veía en la iglesia después de misa, sentado en un banco reflexionando en silencio o leyendo algún pasaje del Evangelio. Estas experiencias tempranas forjaron en él una espiritualidad madura y una fe razonada capaz de dialogar con la ciencia y la cultura contemporánea. Su amor por el aprendizaje se reflejaba también en su actitud hacia los demás. Era generoso para compartir lo que sabía, explicando con paciencia a sus compañeros de clase o ayudando a los más pequeños con sus tareas. Nunca presumía de sus conocimientos, al contrario, los ponía al servicio de la comunidad, convencido de que el saber solo tiene sentido cuando se comparte y se pone al servicio del bien común. Con el paso del tiempo, esta pasión por el conocimiento se convirtió en una de las bases de su liderazgo. Ya adolescente, organizaba grupos de lectura, clubes de debate y actividades culturales en la parroquia y en la escuela. Su ejemplo motivó a muchos jóvenes a interesarse por la lectura, el pensamiento crítico y el diálogo respetuoso. Los adultos veían en él a un futuro líder capaz de unir la profundidad intelectual con la sensibilidad humana y la fe viva. Así, la infancia y adolescencia de Leo XIV estuvieron marcadas por una curiosidad insaciable, una búsqueda constante de respuestas y una apertura al misterio. Estas cualidades, lejos de alejarlo de los demás, lo acercaron aún más a su comunidad, convirtiéndolo en un referente para quienes buscaban sentido y orientación en un mundo cada vez más complejo. La semilla de su amor por el aprendizaje, sembrada en esos años, florecería más tarde en su ministerio pastoral y en su papado, donde la búsqueda de la verdad y el diálogo con la cultura serían ejes centrales de su misión. Desde sus raíces humildes, la infancia de Leo XIV estuvo marcada por el esfuerzo cotidiano y la sencillez de una familia trabajadora. Sus padres, personas de principios sólidos y profunda fe, transmitieron a sus hijos el valor del sacrificio, la honestidad y la gratitud. En casa, nunca sobraba nada, pero tampoco faltaba lo esencial: amor, respeto y un sentido claro de responsabilidad compartida. El futuro papa aprendió desde pequeño que cada logro requería dedicación y que el bienestar común dependía del esfuerzo de todos. La vida familiar giraba en torno a sus rutinas sencillas. Las mañanas comenzaban temprano con el sonido de la radio y el aroma del pan recién hecho. Los niños ayudaban en las tareas domésticas, barrer, lavar los platos, cuidar el pequeño huerto del patio trasero. Leo XIV, como hermano mayor, asumía con naturalidad el rol de guía y apoyo para sus hermanos menores. No solo supervisaba sus deberes escolares, sino que los animaba a perseverar, a no rendirse ante las dificultades y a buscar siempre soluciones creativas a los problemas cotidianos. La economía familiar era ajustada. El padre trabajaba largas jornadas en una fábrica local, mientras la madre complementaba los ingresos con labores de costura y venta de productos caseros. A pesar de las limitaciones materiales, los padres de Leo XIV nunca permitieron que la escasez se convirtiera en motivo de resentimiento o envidia. Enseñaron a sus hijos a valorar lo que tenían, a compartir con quienes tenían menos y a no medir la felicidad por la cantidad de bienes, sino por la calidad de los vínculos y la paz interior. Las comidas eran momentos sagrados. Alrededor de la mesa, la familia compartía no solo alimentos, sino también historias, preocupaciones y alegrías. Era un espacio de diálogo abierto donde todos podían expresar sus opiniones y donde se fomentaba el respeto por las ideas ajenas. Leo XIV aprovechaba estos encuentros para preguntar, debatir y sobre todo escuchar. Sus padres lo alentaban a formarse un criterio propio, pero también a reconocer el valor de la experiencia y la sabiduría de los mayores. La participación en la vida comunitaria era parte fundamental de la educación familiar.
Los fines de semana, la familia colaboraba en actividades de la parroquia, organización de ferias solidarias, visitas a ancianos, recolección de ropa y alimentos para los más necesitados. Leo XIV se involucraba activamente no solo como voluntario, sino como animador de otros jóvenes. Su capacidad para convocar y motivar a sus pares era evidente incluso en esos años tempranos. En el barrio, la familia era conocida por su generosidad y espíritu de servicio. Cuando algún vecino atravesaba una situación difícil, una enfermedad, la pérdida de un empleo, un accidente, los padres de Leo XIV eran los primeros en ofrecer ayuda. El futuro Papa creció viendo estos ejemplos de solidaridad concreta, aprendiendo que la verdadera caridad no es solo dar lo que sobra, sino compartir incluso en la escasez. Estos valores marcaron su carácter y su visión del mundo. La escuela pública a la que asistía reflejaba la diversidad social y cultural de la ciudad. Allí, Leo XIV aprendió a convivir con compañeros de distintos orígenes, religiones y realidades familiares. Esta experiencia temprana de pluralidad lo llevó a desarrollar una actitud abierta, tolerante y respetuosa hacia la diferencia. Nunca permitió que las barreras sociales o económicas se convirtieran en motivo de discriminación o exclusión. Al contrario, buscaba siempre integrar a los más vulnerables y defender a quienes eran objeto de burlas o desprecio. La fe era un pilar central en la vida familiar. Cada noche antes de dormir, la familia rezaba unida, agradeciendo por el día y pidiendo fuerza para afrontar los desafíos del mañana. Leo XIV valoraba profundamente estos momentos de recogimiento y espiritualidad compartida. La asistencia a misa dominical era innegociable, y con el tiempo él mismo asumió responsabilidades en la parroquia, lector, monaguillo, organizador de actividades juveniles. Estas experiencias lo acercaron aún más a la comunidad y reforzaron su vocación de servicio. La humildad era una virtud practicada a diario. Los padres enseñaban a sus hijos a no buscar reconocimiento ni recompensas por sus buenas acciones. Haz el bien y olvídalo, solía repetir la madre. Este consejo se convirtió en una máxima de vida para Leo XIV, quien jamás buscó protagonismo ni se consideró superior a los demás. Su sencillez le permitía conectar con personas de todas las edades y condiciones, generando confianza y cercanía. Las dificultades no faltaron: enfermedades, momentos de desempleo, pérdidas familiares. Sin embargo, lejos de quebrar el espíritu de la familia, estos desafíos fortalecieron los lazos y la resiliencia de todos. Leo XIV aprendió que la adversidad puede ser una escuela de humanidad, una oportunidad para crecer en solidaridad y esperanza. Su actitud ante los problemas era siempre constructiva, buscaba soluciones, animaba a los demás y nunca se dejaba vencer por el pesimismo. A lo largo de su infancia y adolescencia, el futuro Papa fue forjando una identidad marcada por la gratitud, la humildad y el compromiso con el bien común. Estas raíces profundas lo acompañarían toda la vida, guiando sus decisiones y su estilo de liderazgo. La experiencia de crecer en una familia sencilla, donde cada logro era fruto del esfuerzo y cada dificultad una oportunidad para aprender, le dio la fortaleza y la sensibilidad necesarias para enfrentar los desafíos que vendrían en su camino hacia el papado. A pesar de su carácter reflexivo y su inclinación por el estudio, Leo XIV nunca dejó de ser un niño con una imaginación desbordante y un espíritu lúdico que contagiaba a quienes lo rodeaban. En los tiempos libres, lejos de los libros y las responsabilidades familiares, se entregaba por completo al juego y la creatividad. Sus hermanos y amigos recuerdan cómo era capaz de transformar cualquier espacio en un escenario de aventuras, donde lo cotidiano se convertía en algo extraordinario, gracias a su capacidad para inventar historias, personajes y mundos imaginarios. Le fascinaba organizar pequeñas obras de teatro en casa, utilizando sábanas como cortinas y objetos cotidianos como utilería. Distribuía los papeles entre sus hermanos y amigos, adaptando cuentos clásicos o inventando tramas originales que hacían reír y emocionar a toda la familia. Su sentido del humor era agudo, pero nunca hiriente. Sabía cómo hacer reír sin ridiculizar a nadie. Estas representaciones no solo eran una fuente de entretenimiento, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y estimular la creatividad de todos. En la calle, lideraba juegos colectivos que reunían a niños de distintas edades y barrios. Su capacidad de invención era tal que siempre proponía nuevas reglas o desafíos, evitando que la rutina se apoderara de los encuentros. Si algún niño se sentía excluido o no entendía el juego, él se encargaba de explicarle con paciencia y de integrarlo al grupo.
Su empatía y sensibilidad le permitían detectar rápidamente los sentimientos de los demás, convirtiéndose en un referente para quienes buscaban compañía o apoyo. La naturaleza era otro de sus escenarios favoritos. Pasaba horas explorando parques, jardines y terrenos baldíos, recolectando piedras, hojas y pequeños insectos, que luego observaba con curiosidad científica. Estas expediciones eran ocasiones para aprender y también para compartir conocimientos con sus amigos, a quienes enseñaba lo que había leído en libros o descubierto por sí mismo. No era raro que improvisara pequeñas clases al aire libre, donde todos aprendían mientras jugaban. La creatividad de Leo XIV también se manifestaba en la escritura. Desde muy joven, empezó a redactar cuentos, poemas y hasta pequeños guiones para sus obras caseras. Guardaba sus escritos en una caja de cartón que consideraba uno de sus tesoros más preciados. En ocasiones, compartía sus textos con la familia o los leía en voz alta durante las reuniones, recibiendo elogios y sugerencias que lo animaban a seguir escribiendo. Esta afición por la palabra escrita sería con el tiempo una herramienta fundamental en su vida adulta y en su labor pastoral. A pesar de su inclinación por el juego y la fantasía, nunca perdió de vista la realidad. Sabía cuándo era momento de divertirse y cuándo debía asumir responsabilidades. Esta capacidad de equilibrar el deber y el placer lo hizo madurar sin perder la frescura ni la alegría propias de la infancia. Los adultos del barrio solían decir que tenía la cabeza en las nubes, pero los pies en la tierra, una combinación que le permitió crecer sin perder la capacidad de soñar. Su relación con los animales era especial. Adoptaba perros y gatos callejeros, cuidaba pájaros heridos y se preocupaba por el bienestar de todos los seres vivos. Esta sensibilidad hacia la naturaleza y los animales fue una constante en su vida, reflejando una visión integral del respeto y el cuidado por la creación. En las celebraciones familiares, era el encargado de animar a grandes y chicos, organizaba juegos, concursos de adivinanzas y hasta pequeñas competencias deportivas en el patio. Su entusiasmo era contagioso y lograba que todos participaran sin importar la edad o las habilidades. Estas reuniones eran momentos de alegría compartida, donde la convivencia y el buen humor fortalecían los lazos entre todos los miembros de la familia. La imaginación de Leo XIV no solo era fuente de diversión, sino también de consuelo en los momentos difíciles. Ante situaciones de tristeza o preocupación, recurría a la narración de historias para aliviar el ánimo de sus hermanos y amigos. Inventaba finales felices, proponía soluciones creativas y transmitía esperanza a través de la palabra. Esta capacidad para transformar el dolor en aprendizaje y el miedo en confianza sería años más tarde una de sus mayores fortalezas como líder espiritual. A lo largo de su infancia, la creatividad y el juego fueron, para Leo XIV, no solo un refugio, sino una escuela de vida. Aprendió a trabajar en equipo, a valorar la diversidad, a resolver conflictos y a expresar emociones de manera constructiva. Estas experiencias le enseñaron que la imaginación no es una evasión de la realidad, sino una herramienta poderosa para enfrentarla y transformarla. En definitiva, la infancia de Leo XIV estuvo marcada por un equilibrio admirable entre la seriedad del estudio y la ligereza del juego, entre la reflexión profunda y la creatividad desbordante. Esta combinación de cualidades le permitió desarrollar una personalidad íntegra, capaz de conectar con personas de todas las edades y condiciones, y de inspirar a otros a descubrir y cultivar sus propios talentos. La huella de esos años lúdicos y creativos perduraría en su vida adulta, alimentando su capacidad de soñar y de hacer soñar a los demás. Desde muy pequeño, Leo XIV manifestó una profunda conexión con la fe y una inclinación natural hacia la vida espiritual. En el seno de su familia, la religión ocupaba un lugar central. Las oraciones diarias, la asistencia a misa dominical y la participación en las celebraciones litúrgicas eran parte de la rutina. Sin embargo, lo que distinguía al futuro papa no era solo la práctica externa, sino la autenticidad de su vivencia interior. Mientras muchos niños seguían los rituales por costumbre o por imitación, él los vivía con una seriedad y una devoción que llamaban la atención de quienes lo rodeaban. Uno de los recuerdos más vivos de su infancia es el juego de ser sacerdote junto a sus hermanos y amigos. En el patio de la casa o en el salón familiar improvisaban altares con manteles y velas, y él asumía el papel de celebrante con una solemnidad sorprendente. Repartía hostias hechas de pan, leía fragmentos del Evangelio y dirigía las oraciones imitando los gestos y las palabras que veía cada domingo en la iglesia. Para los adultos, estas escenas eran entrañables, pero también reveladoras
de una sensibilidad espiritual poco común. No era raro que después de la misa se acercara al párroco para hacerle preguntas sobre las lecturas, los símbolos o los gestos litúrgicos. Su curiosidad por los misterios de la fe era insaciable. Quería entender el significado profundo de cada rito, el origen de las tradiciones y la razón de las enseñanzas de la Iglesia. El sacerdote local, impresionado por su madurez, lo animó a participar en el grupo de monaguillos, donde pronto se destacó por su responsabilidad y su capacidad de liderazgo. La oración personal ocupaba un lugar especial en su vida. Tenía la costumbre de retirarse a un rincón tranquilo de la casa para rezar en silencio, meditar sobre las lecturas bíblicas o simplemente conversar con Dios. En esos momentos encontraba consuelo, claridad y fuerza para afrontar los desafíos cotidianos. Su familia recuerda que en tiempos de dificultad o tristeza, era él quien proponía rezar juntos y quien transmitía esperanza con sus palabras y su ejemplo. La fe de Leo XIV no era ingenua, ni ajena a las preguntas difíciles. Desde pequeño se interrogaba sobre el dolor, la injusticia y el sufrimiento humano. Le costaba comprender por qué existía el mal en el mundo y por qué personas buenas debían enfrentar tantas pruebas. Estas inquietudes no lo alejaron de la religión, sino que lo impulsaron a buscar respuestas más profundas y a desarrollar una espiritualidad madura capaz de sostenerse en medio de la duda y la adversidad. Su compromiso con la vida parroquial creció con los años. Además de ser monaguillo, colaboraba en la catequesis de los más pequeños, organizaba actividades solidarias y participaba en retiros espirituales. Estas experiencias le permitieron descubrir la dimensión comunitaria de la fe y el valor del servicio hacia los demás. Aprendió que la verdadera religiosidad no se limita a los rezos o a las ceremonias, sino que se expresa en el amor concreto al prójimo y en la búsqueda de la justicia. En la adolescencia, su vocación se fue perfilando con mayor claridad. Sentía una atracción especial por la figura de los santos cuyas vidas leía con admiración y curiosidad. Se identificaba con su entrega, su capacidad de sacrificio y su pasión por transformar el mundo desde el Evangelio. Estas lecturas lo inspiraron a profundizar en la oración, a buscar el silencio interior y a discernir el sentido de su propia existencia. El acompañamiento espiritual fue clave en este proceso. Mantuvo largas conversaciones con sacerdotes y religiosos de la comunidad, quienes lo guiaron en el arte del discernimiento y lo animaron a confiar en la voz de su conciencia. Aprendió a reconocer los signos de la vocación, a distinguir entre los deseos pasajeros y las verdaderas llamadas del corazón. Este camino de búsqueda y maduración lo llevó a plantearse desde muy joven la posibilidad de consagrar su vida al servicio de Dios y de la Iglesia. La familia apoyó su inquietud, aunque sin presionarlo ni idealizar su camino. Sus padres le recordaban que la vocación es un don, pero también un compromiso exigente que requiere libertad, responsabilidad y perseverancia. Le enseñaron a tomar decisiones con serenidad, a no temer al sacrificio y a confiar en la providencia. Estas enseñanzas serían un pilar fundamental en su vida adulta y en su ministerio pastoral. La fe de Leo XIV se reflejaba en su actitud ante los demás. Era compasivo con quienes sufrían, paciente con los que pensaban distinto y generoso en el perdón. No juzgaba a nadie por sus errores o debilidades, sino que buscaba comprender las historias y los motivos de cada persona. Su espiritualidad era inclusiva, abierta al diálogo y al encuentro con quienes venían de otros credos o no compartían su visión religiosa. Con el tiempo, su testimonio inspiró a muchos jóvenes de la parroquia y del barrio. Algunos encontraron en él un amigo y un guía, otros descubrieron, gracias a su ejemplo, el valor de la fe y el sentido de la vocación. La semilla de espiritualidad y compromiso que germinó en su infancia y adolescencia daría frutos abundantes en su vida como sacerdote, obispo y finalmente como papa. Así, los primeros signos de fe y vocación de Leo XIV no fueron episodios aislados, sino el inicio de un camino de búsqueda, entrega y servicio que marcaría para siempre su destino y el de quienes tuvieron la fortuna de cruzarse en su vida. En la vida de todo niño hay momentos de prueba, y la infancia de Leo XIV no fue la excepción. Si bien estuvo rodeado de amor y valores sólidos, también tuvo que enfrentar desafíos que pusieron a prueba su carácter y forjaron su resiliencia. Estos obstáculos, lejos de debilitarlo, se convirtieron en oportunidades para crecer en fortaleza interior, empatía y madurez. Uno de los primeros retos que marcó su vida fue la enfermedad. En su niñez sufrió episodios de salud delicada que lo obligaron a pasar largas temporadas en casa o en el hospital. Mientras otros niños corrían y jugaban sin preocupaciones,
él aprendió a convivir con el dolor físico, la incertidumbre y la paciencia. Estas experiencias lo hicieron más sensible al sufrimiento ajeno y le enseñaron a valorar los pequeños gestos de cariño y compañía. Durante esos periodos, la lectura, la oración y la imaginación se convirtieron en sus mejores aliadas para sobrellevar la adversidad. La familia también atravesó momentos difíciles, especialmente en el ámbito económico. Hubo épocas en las que el trabajo escaseaba y los recursos eran insuficientes para cubrir todas las necesidades. Leo XIV fue testigo de los sacrificios de sus padres y aprendió a no dar nada por sentado. La escasez le enseñó a ser creativo, a buscar soluciones prácticas y a compartir lo poco que tenía con quienes estaban en una situación aún más precaria. En vez de quejarse o resignarse, se esforzaba por animar a sus hermanos y por mantener el optimismo dentro del hogar. La pérdida de seres queridos fue otro golpe que marcó su infancia. La muerte de un abuelo muy cercano lo enfrentó por primera vez al dolor de la ausencia y al misterio de la vida y la muerte. Este duelo lo llevó a reflexionar sobre el sentido de la existencia y a buscar consuelo en la fe y en la comunidad. Aprendió que el sufrimiento compartido es más llevadero y que el apoyo mutuo es fundamental para superar las pruebas de la vida. En la escuela también tuvo que enfrentar situaciones de injusticia y exclusión. Por su carácter reflexivo y su inclinación por el estudio, a veces fue blanco de burlas o incomprensión por parte de algunos compañeros. Sin embargo, lejos de aislarse o responder con resentimiento, optó por el diálogo y la paciencia. Se esforzó por comprender las inseguridades de los demás y por tender puentes incluso con quienes lo trataban con indiferencia o desdén. Estas experiencias le enseñaron a no juzgar a las personas por sus actitudes superficiales y a buscar siempre el bien común. La resiliencia de Leo XIV se forjó también en el ámbito comunitario. Participó en proyectos solidarios que lo llevaron a conocer realidades muy distintas a la suya. Visitó barrios marginales, hospitales y hogares de ancianos, donde fue testigo directo del dolor, la soledad y la injusticia. Estas vivencias lo impactaron profundamente y despertaron en él un compromiso duradero con la dignidad humana y la justicia social. Aprendió que el sufrimiento no discrimina y que todos en algún momento necesitamos de la compasión y el apoyo de los demás. La fe fue un pilar fundamental para superar las adversidades. En los momentos de mayor dificultad, recurría a la oración y al acompañamiento espiritual de su familia y de la comunidad parroquial. Encontró en la espiritualidad no solo consuelo, sino también un motor para la acción. Comprendió que la esperanza no es una actitud pasiva, sino una fuerza activa que impulsa a transformar la realidad y a buscar soluciones incluso cuando todo parece perdido. El ejemplo de sus padres fue clave en este proceso. Ellos le enseñaron a no rendirse ante las dificultades, a mantener la confianza y a buscar siempre el lado positivo de cada situación. Le mostraron que la vida está llena de pruebas, pero que cada una de ellas es una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer los lazos familiares y comunitarios. Con el tiempo, estas experiencias de dolor y superación se convirtieron en la base de su empatía y su capacidad para acompañar a otros en el sufrimiento. Como adulto y luego como líder espiritual, supo ponerse en el lugar de los que sufren, ofrecer palabras de aliento y actuar con decisión ante la adversidad. Su resiliencia no era solo una virtud personal, sino una herramienta fundamental para inspirar a otros a no rendirse y a buscar siempre caminos de esperanza. Así, los desafíos de la infancia de Leo XIV no solo forjaron su carácter, sino que le dieron una visión realista y compasiva de la vida. Aprendió que la grandeza no consiste en evitar el dolor, sino en saber enfrentarlo con dignidad, valentía y fe. Estas lecciones lo acompañarían siempre, guiando sus decisiones y su estilo de liderazgo en los años venideros. La infancia de Leo XIV no fue solo el preludio de su vida adulta, sino la raíz profunda de todo lo que sería y representaría como papa. Los valores, hábitos y aprendizajes de aquellos primeros años se convirtieron en el cimiento de su liderazgo, su espiritualidad y su visión del mundo. Cada experiencia vivida, cada desafío superado, cada gesto de compasión y cada momento de juego dejaron una huella indeleble que lo acompañaría siempre y que con el tiempo influiría en millones de personas en todo el mundo. La empatía, que demostró desde pequeño al incluir a todos en los juegos y defender a los más débiles, se transformó en una capacidad única para escuchar y comprender a los demás. Como papa,
Esta cualidad le permitió acercarse a personas de todas las culturas, credos y condiciones, dialogar con humildad y tender puentes entre mundos opuestos. Su forma de mirar a los demás, sin prejuicios y con sincero interés, era el reflejo de esa infancia en la que aprendió que cada ser humano merece respeto y dignidad. La curiosidad intelectual que lo llevó a devorar libros y a cuestionar todo lo que aprendía, se convirtió en una búsqueda constante de la verdad. Como líder de la Iglesia, nunca dejó de estudiar, reflexionar y dialogar con expertos de todas las disciplinas. Promovió el diálogo entre la fe y la ciencia, impulsó la educación y alentó a los jóvenes a pensar críticamente y a no conformarse con respuestas fáciles. Su apertura al conocimiento y su pasión por el aprendizaje nacieron en aquellos años de infancia, rodeado de libros y conversaciones familiares. La humildad y gratitud aprendidas en el seno de una familia trabajadora marcaron su estilo de liderazgo. Como papa, rechazó los lujos y privilegios optando por una vida sencilla y cercana al pueblo. Su ejemplo inspiró a muchos a valorar lo esencial y a poner el servicio por encima del poder. La experiencia de compartir lo poco que tenía con los demás, de celebrar la vida en comunidad y de enfrentar las dificultades con esperanza, le dio la fortaleza para tomar decisiones valientes y para mantenerse fiel a sus principios incluso en los momentos más difíciles. El espíritu lúdico y creativo que caracterizó su infancia alimentó su capacidad de soñar y de inspirar a otros. Como papa, supo comunicar con alegría, utilizar el humor para aliviar tensiones y proponer nuevas formas de evangelizar y de acercarse a las personas. Su habilidad para contar historias, organizar encuentros y animar a los jóvenes a descubrir sus talentos fue clave para revitalizar la vida de la Iglesia y para conectar con las nuevas generaciones. La fe profunda y la vocación nacidas en los juegos de ser sacerdote en la oración familiar y en la participación activa en la parroquia se consolidaron en una espiritualidad madura y comprometida. Como papa, su vida de oración, su cercanía a los pobres y su defensa de la justicia social fueron reconocidas en todo el mundo. Supo transmitir que la fe no es solo un conjunto de creencias, sino una forma de vivir y de transformar la realidad desde el amor y la misma esperanza. La resiliencia forjada en la enfermedad, la escasez y la pérdida lo preparó para enfrentar las crisis y desafíos del papado, con serenidad y coraje. Su capacidad para no rendirse, para buscar siempre soluciones y para acompañar a los que sufren, lo convirtió en un referente de esperanza y consuelo para millones de personas. Su liderazgo no se basaba en la autoridad, sino en la cercanía, la compasión y la confianza en la fuerza del bien. A lo largo de su pontificado, Leo XIV recordaba con gratitud los años de su infancia. En discursos, homilías y encuentros personales, compartía anécdotas y lecciones aprendidas en su hogar, en el barrio y en la escuela. Animaba a las familias a cultivar la empatía, el diálogo y la solidaridad. Invitaba a los jóvenes a soñar en grande y a no temer al compromiso. Y recordaba a todos que la verdadera grandeza se construye día a día en lo pequeño y en lo cotidiano. El legado de su infancia no solo se reflejó en su vida personal, sino que dejó una huella profunda en la Iglesia y en la sociedad. Inspiró reformas, promovió la inclusión y la justicia, y abrió caminos de diálogo y reconciliación. Su testimonio demostró que la infancia no es solo una etapa de la vida, sino la semilla de todo lo que podemos llegar a ser. Hoy, al mirar la figura de Leo XIV, es imposible separar al Papa del niño, que fue el líder compasivo, el buscador incansable de la verdad, el amigo de los humildes, el soñador alegre y el creyente firme. Su historia nos recuerda que cada gesto de amor, cada acto de generosidad y cada desafío superado en la infancia pueden transformar no solo una vida, sino el destino de muchos. La verdadera grandeza, como enseñó Leo XIV, nace en el corazón de un niño dispuesto a servir, a aprender y a amar sin límites.